¿Qué tanto va a costar recuperarnos de esto? Está con nosotros Pablo Mendieta, él es director del Centro Boliviano de Economía de la CAINCO. Siempre es un placer hablar con él. Pablo, buenas tardes. Diego Montaño lo saluda desde La Paz. Buenas tardes, Diego. Es un gusto el estar acá virtualmente, pero estar en el programa nuevamente. Así que atento a considerar un tema tan relevante como el que menciona, Diego. Sí, Pablo, nosotros los agradecidos. La incertidumbre es lo que reinó en estos 53 días, pero diríamos que en este día 54, en el que ya no hay bloqueos, y rige un estado de excepción, pero básicamente ya no hay bloqueos, la incertidumbre sigue reinando. ¿De qué manera, en la teoría económica y en la práctica, la incertidumbre es un problema para la economía, Pablo? Esa es una pregunta fascinante porque me acuerdo que cuando hacía mis estudios de economía, básicamente encontraba lo que nos mostraba la gente con la que fui capacitada, nos decía, miren, el problema no es tanto la incertidumbre, el problema es incertidumbre más irreversibilidad. ¿Qué significa esto de que yo, por ejemplo, si por ejemplo pongo un hotel y resulta que yo pensé que ese hotel iba a tener una llegada de turistas específica y hoy día veo que no va a llegar esa llegada de turistas, entonces evidentemente no puedo convertir el hotel en otra cosa, o sea, haciendo un parangón. Entonces, algo que se ha destacado en la ciencia económica tiene que ver con incertidumbre e irreversibilidad. Y en el caso aplicado a Bolivia, lo que tenemos es, uno, incertidumbre, de decir, oye, no tanto el conflicto que está terminando, sino qué implica ese conflicto para lo que viene hacia adelante, qué señales genera. Y dos, sobre esa base, ¿tendré las suficientes señales como para invertir? Y esto, ojo, no es una pregunta para grandes inversores, es para el inversor pequeño, para el inversor mediano, también para el inversor grande. Así que creo que es una pregunta por demás relevante y en un estudio que hizo un colega nuestro que está en el Banco Central de Estados Unidos o Reserva Federal, Pablo Cuba, él decía que el costo de incertidumbre podría ser una trayectoria 2 puntos porcentuales o 2% menos que antes la del shock. O sea, ese sería como el efecto de más incertidumbre. Pablo, las pérdidas económicas que ha habido, como suele ocurrir en estos tiempos de bloqueos y ralentización de la economía, lluvia de cifras, ¿no? Un sector dice que las pérdidas ascienden a 800 millones, otros a 2.700, otros a 2.000 millones. Bueno, dependiendo de los sectores, y de ahí se va haciendo alguna especie de suma comparativa con el PIB, y de ahí se saca la fórmula de cuánto fue la pérdida. Pero más allá de la cifra, que por supuesto es muy alta, que son casi 2 meses de parate de la economía, por lo menos en cierta región del país, estas pérdidas son irreversibles, no se pueden recuperar. ¿Qué significa esto para la economía, Pablo? Mire, el factor más importante que se ha afectado es el tiempo. Y en ese sentido, si ustedes me dicen, supongamos que he desperdiciado un mes, pensemos en como persona, que yo desperdicié el mes en cualquier actividad que era irrelevante o que tal vez era relevante, qué sé yo, ese mes yo no lo puedo volver a tener. Entonces, recuperación en sentido de, mira, yo voy a agarrar y recuperar esto, es difícil mencionarlo porque en las experiencias de crisis que se tienen, en las experiencias de shocks que se tienen, usualmente lo que se ha perdido, la actividad que se ha perdido ya no se vuelve a recuperar. En nuestro caso, lo que nosotros hemos tenido entre el 15 de abril y el 19 de junio son 2.916 bloqueos acumulados, que más, y el valor de ventas, esto es importante, en economía le llamamos valor bruto de producción, que habría estado afectado sería como de 2.500 millones. Yo sé que acá es una adivinanza igual educada como las que todos estamos haciendo y eso lo vamos a saber recién dentro de unos 4 o 5 meses cuando ya tengamos la afectación al PIB.
pero es un daño lamentablemente irreparable. ¿Por qué? Porque hay ventas internas que no se entregan, hay inventarios que se acumulan o que directamente se terminan. No se han podido traer importaciones, se han ajustado las líneas de producción, hay carga parada en exportación, los costos logísticos han subido porque uno tiene que devolver los contenedores y como no los devolvía, hay una multa por eso. Y hacia afuera uno no puede decir, no, lo que pasa es que había un paro y todo lo demás. Las empresas se han quedado sin liquidez, sin recursos en bolivianos para sus gastos y evidentemente uno de los síntomas más claros, desafortunadamente en la ciudad de La Paz, ha sido el alza de precios al consumidor. Entonces creo que hay todos estos canales y ese efecto no se lo puede recuperar. ¿En qué sentido? En el sentido de que esto es casi como una pandemia, pero sin el virus. Es decir, que la economía boliviana, según el dato que nos daba Pablo, perdió 2.500 millones de dólares, ese dinero que no se va a recuperar, es tiempo perdido, plata perdida, y qué acciones se deben tomar para intentar, digamos, tener el efecto postoperatorio o la recuperación postoperatoria, pongámoslo en esa figura, que sea lo más rápido y menos dolorosa posible, Pablo. Lo curioso es de que esta situación nos ha traído a pensar qué medidas son relevantes para salir de esta situación y es la misma respuesta para el caso de una pandemia. Y me explico, ¿en qué sentido? En la pandemia tuvimos una paralización, obviamente mucho más generalizada a nivel mundial, no solo en Bolivia, y en esa línea la pregunta que nos hacemos es, ¿qué se tiene que hacer? De manera general, las primeras 72 horas que tenemos que hacer es que Bolivia vuelva a circular, o sea, que estén las rutas productivas libres, y eso afortunadamente, gracias a Dios, ya lo estamos viendo, que tengamos en algunos casos ventanas logísticas de emergencia. Se han acumulado muchas cargas de exportación, de importación, necesitamos eso. También se debe garantizar el combustible, porque sin combustible, como sin energía, no se hace nada. Es la primera etapa. La segunda etapa tiene que ver con evitar la asfixia en caja y en mora. O sea, las empresas se han quedado sin recursos, sin bolivianos. No tienen recursos porque no ha sido un mes sin interrupción. Entonces hay muchas cosas que se tienen que ver y que se tendrán que coordinar en el ámbito tributario, en el ámbito crediticio, y también una forma de verlo es cómo recuperamos horas y turnos. Y creo que ahí, si quisiéramos nosotros recuperar, esa cifra que yo he puesto es referencial y no es la cifra exacta, eso lo vamos a saber con el tiempo, pero si yo quisiera recuperar una parte de eso, necesitamos ver cómo producir más. O sea, lamentablemente las empresas y todos se han quedado sin recursos. Y luego de eso tendremos que ver cómo reponer insumos, reducir costos. No es una agenda corta que tenemos hacia adelante, sino es una agenda que va a implicar, oye, ¿qué tengo que hacer para tratar de mitigar ese costo que ya ha incurrido? Y claro, lo que ha ocurrido también en este tiempo es una distorsión en los precios, ¿no? Porque acá el pollo llegó a costar 40 bolivianos el kilo, el maple de huevo llegó a 75, 80 bolivianos, y en Cochabamba, en Santa Cruz, el maple lo estaban rifando a 13, el pollo estaba igual, 14 bolivianos, 12 bolivianos, incluso la anterior semana llegó a 9.50, y eso genera una, diríamos, esta distorsión del mercado, porque una vez que empiece a llegar nuevamente pollo a La Paz, por ejemplo, subirán o volverán a los precios en Santa Cruz. Esta recuperación, diríamos, de los precios a estándares normales, entre comillas, ¿tiene algún tiempo más o menos según la teoría, Pablo? Viendo tanto la teoría como la práctica, lo que nos dice la evidencia histórica de este tipo de eventos, que hemos tenido varios en el pasado, es de que los precios suben y luego bajan al nivel
previo, dependiendo de si es que ha habido una disrupción en la oferta. Y esto va a ser importante comprender. Nosotros tenemos un indicador diario de precios que le llamamos el índice de precios al consumidor ponderado, y que básicamente, o de componentes principales, y según eso, digamos, la inflación en junio, en lo que va estos días de junio, ha estado bajando ligeramente. Sí pensamos que va a ser todavía una cifra alta, pero en julio ya vamos a tener una caída de los precios. Sin embargo, y bien que ha mencionado la cadena avícola, lo que sucede es de que en la cadena, usualmente eh, pollitos, los pollitos bebé y todo lo demás, va circulando, pero en este caso se ha interrumpido y yo tengo que volver a comprar pollitos bebé para que nuevamente arranque la producción. Entonces, en ese sentido, el costo de algunas cadenas, el precio en algunas cadenas va a ser más alto. ¿Por qué? Porque las empresas, para que nuevamente existan pollitos, por dar una idea, si es que estamos hablando de esta cadena, van a tener que reponer los pollitos bebés para luego ya inyectarlos en el sistema. Entonces, para cargarlos, como dicen ellos, en esa línea, los precios de algunos productos van a tener que quedarse un poco más altos hasta que bajen gradualmente los costos y se recupere el capital de trabajo. Entonces, en síntesis, lo que básicamente estoy diciendo es, en muchos artículos va a bajar muy rápidamente, tendría que bajar ya en estos días, pero en otros, dado que los costos de volver a empezar se mantienen, entonces va a ser un precio más alto, por lo menos durante algunas semanas o meses. Eh, Pablo, ¿en cuánto tiempo usted calcula que se podría conocer, por ejemplo, entre otros datos, la pérdida de espacios laborales eh, que sean formales, ¿no? En estos tiempos de crisis, obviamente, lo que ocurre es que la informalidad laboral es, diríamos, la moneda común. Nosotros venimos de datos de 85% de economía informal y solo un 15% formal, pero esta situación, y lo decíamos como título del bloque, la economía formal se ha visto muy presionada, porque igual tenían que cumplir con los sueldos, aunque la producción haya bajado, aunque las ventas hayan bajado o paralizado, igual tienen que cumplir con créditos, si es que tienen, con tributos, porque son formales. Para ellos, ¿qué les queda, Pablo? Primero, es interesante señalar que la informalidad en Bolivia, el 85% que utilizamos, es ese número porque el 15% restante es empleo público como privado. Si quitamos el empleo público, la informalidad en realidad está en 91%, es mucho más fuerte. Y esto se llama informalidad intensiva, así es como se llama en la literatura internacional. Entonces, las cifras de afectación de empleo formal las vamos a tener probablemente en 2, 3 meses, que más o menos es el rezago que tiene el Instituto de Estadística en publicar las cifras del mes de mayo y del mes de junio. Ahí vamos a poder cuantificar de manera general qué ha sucedido y de aquí a unos 6, 7 meses, ya con algo que se llama microdatos, vamos a poder tener una radiografía mucho, mucho más completa al respecto. Yo quisiera hablar de que es importante de que exista alguna regulación laboral que permita, por ejemplo, recuperar ciertas horas. ¿A qué me refiero? Muchos trabajadores se han visto impedidos de ir a sus fuentes de trabajo y no lo han hecho porque había un aspecto como este. Entonces, que se pueda recuperar parte de eso, pero sin que esto implique cargas laborales más altas. Entonces, es un tema que sí se lo tiene que plantear, porque lamentablemente la alternativa a no recuperar estas horas es el tener un empleo informal, el no tener una fuente digna de trabajo con seguridad industrial, seguridad médica, seguridad de largo plazo. Entonces, yo creo que es hora de ver cómo podemos hacer
que por lo menos temporalmente la legislación laboral ayude a las empresas a recuperarse, porque le aseguro que no hay nada más grave para una persona que está en una empresa formal que quedarse sin esa fuente de ingresos. Así que eso hay que tomarlo en cuenta. Ahora, Pablo, estamos prácticamente ya atravesando el segundo semestre del año. ¿Cuál es el comportamiento a estas alturas del año en una, diríamos, en una normalidad, algo que no hemos visto no hemos vivido estos últimos 53 días, pero cuáles las proyecciones de acá a fin de año? Hablábamos con el ministro de Economía el pasado fin de semana y nos decía, bueno, nuestras proyecciones eran mejores que las del Banco Mundial, por ejemplo, que prevé un decrecimiento de la economía de menos 3.2% para Bolivia en este 2026, pero con esto de los bloqueos es muy probable que estemos, con esas cifras negativas. Más allá de esa explicación del ministro, las proyecciones que puedan tener en el nuevo presupuesto general del Estado o las de instituciones internacionales como el Fondo Monetario o el Banco Mundial, ¿qué están viendo desde el Centro Boliviano de Economía? ¿Cuál va a ser el comportamiento de este segundo semestre de la economía boliviana? Yo empiezo con un paso previo que es el comportamiento en el segundo trimestre, porque el comportamiento del segundo trimestre, en general, nuestra impresión preliminar, porque ojo, una cosa que nos hace falta son indicadores en tiempo real. ¿A qué me refiero con indicadores en tiempo real? En otros países tienen inclusive un indicador de PIB semanal, otros tienen indicadores inclusive diarios de actividad que se van haciendo con toda la tecnología de Big Data, Machine Learning, inteligencia artificial, etc. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros no sabemos qué ha sucedido en el primer trimestre, por lo menos hasta ayer, 22, no estaba esa información. Recién lo sabremos tal vez en una semana, 2 semanas, pero nuestra proyección para el segundo trimestre, una proyección preliminar, es una caída de al menos 6%, dada la situación, y sobre esa base, lo que hay que tomar en cuenta es que este año, si el Fondo Monetario, el Banco Mundial proyectaba una caída de 3% antes de los conflictos, o sea que era esa la situación antes de los conflictos, y si el Ministerio de Economía proyectaba una caída de 1,5, una cosa así, evidentemente esta cifra tendría que ser más grande con los conflictos. Entonces, habría que, aunque evidentemente hay que validar, hay que hacer varias cosas, por lo menos medio a un punto porcentual por debajo de lo que señalaban en otros casos. O sea que es un shock de magnitud y es un shock que nos llega en un momento en el que tenemos muchas disrupciones y hay un ajuste económico, así que ese es el entorno. Pablo, queremos agradecerle mucho que nos haya acompañado, nos haya explicado algunas dudas que tenemos. Siempre es bueno contar con su palabra, con su mirada de la economía, más allá de la evidencia histórica, la teoría, siempre es bastante pedagógico. Así que le agradecemos mucho, Pablo, y seguro lo vamos a estar convocando porque de acá en adelante el tema económico será o retomará, diríamos, su centralidad ya después de los conflictos, tal vez ahora más que nunca. Gracias, Pablo. Definitivamente, yo soy el agradecido y el mensaje es que uno, hay que hacer un ajuste, pero dos, dada la situación que tenemos, hay que ver cómo reactivamos la producción, cómo reactivamos esto para que las familias no enfrenten más dificultades. Muchísimas gracias y buen resto de jornada. Gracias, igualmente. Pablo Mendieta, director del Centro Boliviano de Economía de la CAINCO.